Bien, muchachos, pues vamos a empezar con el tema de hoy, partidos en el poder y el presidencialismo. Vamos a hablar referente a cómo el poder ha escalado lugares o peldaños muy arriba. Vamos a ver cómo desde Porfirio Díaz, cómo él estuvo tanto tiempo en el poder, ¿ok? Cómo él estuvo casi 32 años como persona, realmente él estuvo 32 años como presidente, ¿ok? Él entró, Porfirio Díaz fue el presidente del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 y del 7 de febrero al 5 de mayo de 1877, fecha en que inició su periodo constitucional, el que finalizó el 30 de noviembre de 1880. ¿Alguien sabe qué le pasó realmente a Porfirio Díaz? ¿Cómo murió? ¿Cómo? Debemos de comprender que la historia, muchachos, la verdad la historia lo debemos de contar como tal, como una historia. No debemos de creer todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque debemos de entender que todo lo que pasa por manos humanas lo vamos a modificar a nuestra conveniencia, pero es parte de nuestra historia, es parte de nosotros. ¿Ok? Le volvió a ocupar la presidencia el 1 de diciembre de 1884 hasta el 25 de mayo de 1911. Murió en Francia el 2 de julio de 1915. Él fue exiliado. Él no tuvo un funeral con disparos y nada por el estilo. Al contrario, él fue exiliado a otro país. Él lo sacamos de México. ¿Por qué? Por la forma tan grotesca y tan brutal que gobernó nuestro país. Realmente, si lo vemos desde ese punto, pues fue una persona muy dura, fue una persona, un dictador, porque eso fue, pero realmente no todo fue tan malo. Con él también tuvimos modernidad. Llegó la modernidad a México. Empezaron a cambiar nuestras vestimentas, como les comentaba y escucharon en la clase. Pues no solamente ya vamos a usar ese tipo calzón de manta, los pantaloncillos de manta, la camisa, ya empezamos a modernizarnos. Realmente empieza una modernidad en México. A pesar de que estuvo 32 años en el poder, realmente sí trajo buenos beneficios a México, como fue el crecimiento económico. Ahí se favoreció la inversión extranjera. Les había comentado que al meterle dinero al país extranjeros, empieza a haber un crecimiento. Lo que va a haber ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más abajo, como lo que va a pasar ahorita con la famosa armadora Tesla, que se va a hacer en Monterrey. Al haber esa inyección de dinero al país por una empresa privada o extranjera, empieza a crecer la plusvalía y empieza a crecer el estado a donde empiezan a abrirse las empresas, en este caso Monterrey. Monterrey de por sí es una empresa, o un país, perdón, es un país que tiene mucho dinero, la verdad, Monterrey tiene mucho dinero. Entonces, por lo tanto, se fueron para allá a invertir. Esta persona, este empresario, Elon Musk, está invirtiendo fuerte y va a invertir fuerte y va a haber un crecimiento enorme en ese estado. Bueno, se reactivó la minería y las industrias, realmente le inyectó mucha inversión Porfirio Díaz a la minería, empezaron a extraerse metales preciosos, las industrias empezaron a crecer, las industrias privadas, se abrieron los bancos, ya empezaron a abrir bancos, al abrir bancos, pues ¿qué es lo que hay? Préstamos. ¿Ok? Hay una inversión enorme en todo esto. Al empezar a abrir bancos, pues realmente empieza a crecer nuestro país. ¿Y qué es lo que hizo don Porfirio Díaz? Y eso lo hizo bastante bien. Se abrieron kilómetros y kilómetros de
de vías ferroviarias. ¿Para qué? Para que realmente pudiera pasar el tren o el ferrocarril en ese entonces, para que pudiera pasar el ferrocarril. Y al hacer esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a llegar a los lugares más recónditos, a los estados más aislados, empiezan a llegar la modernidad. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber comercio, ya puedes llegar, ya puedes ir a vender de México a Veracruz, de Veracruz a Chiapas. Un chico que ando medio malo de la garganta. De Veracruz a Chiapas, o sea, ya empiezan a moverse, ¿ok? Ya empieza a haber un movimiento en el cual se empiezan a conectar de lado a lado, desde Baja California hasta Cancún, hasta Yucatán, ¿ok? Empiezan a haber kilómetros y kilómetros de vías ferroviarias, entonces, por lo tanto, no todo fue tan malo, realmente sí le trajo una modernidad y una plusvalía a nuestro país, ¿sale? Quien queramos ver a Porfirio Díaz como un dictador, sí, pues realmente digo, 32 años en el poder, pues, ¿qué no hizo, no? Pero realmente sí tuvo cosas buenas. Las cosas malas, pues como les digo, realmente tanto tiempo en el poder lo vuelve a uno loco. Separó los poderes, o más bien, no los separó, los unió. ¿Por qué? Porque él era el poder absoluto. No había, a pesar de que estaba ya dividido los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, él era todo. Él era el mandatario oficial, él decía qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Por eso su autoridad era plena y todo era a su voluntad. Nada más un año se retiró de la presidencia, pero puso a su compadre. ¿Para qué? Para que él siguiera manejando y no dijeran que no había democracia en México. Pero realmente nada más fue una pantomima, no pasó nada extraordinario. ¿Ok? Eso es lo que nos ha dejado Porfirio Díaz, realmente nos dejó muchas cosas buenas, no todo fue tan malo. Y quien lo quiera ver como un dictador, como una persona que no tuvo escrúpulos para gobernar, pues no, realmente fue una persona dura, pero a veces nuestro país, eso es lo que necesita, mano dura. ¿Para qué? Para que no haya pues tantos problemas en el país, como los que realmente pues, los estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? En ese tiempo pues no había ni asaltos ni nada por el estilo, realmente él manejaba todo, él veía por todo. La verdad fue un tiempo duro, pero fue un tiempo de crecimiento. ¿Ok? Fue un tiempo de crecimiento. Bien, muchachos, ¿alguien me puede comentar realmente de los 70 años en el poder? ¿Alguien que se acuerde de los presidentes? ¿Alguien que se acuerde de cómo lo manejaban los presidentes desde Adolfo Ruiz Cortines, que creo todos ustedes son jóvenes? Todos son jóvenes, entonces por lo tanto yo creo que vamos a hablar de Vicente Fox para acá, pero vamos a ver un poquito de nuestros presidentes, referente desde Adolfo Ruiz Cortines, pasando por Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Adolfo López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguien me puede platicar un poquito sobre el poder que tuvo el PRI durante 70 años? Chicos, chicas, bueno, Profe, sí. adelante. Bueno, yo nada más leí un poco sobre Gustavo Díaz Ordaz, que fue muy controvertido, pero había buena economía. Durante su presidencia se creó la SEP, fomentó las artes, hubo un avance en la construcción de infraestructura, como puentes, carreteras, hospitales, y la modernización de servicios públicos como el agua, electricidad, transporte público. También se dio una reforma educativa, desarrollo cultural, desarrollo económico,
Díaz Ordaz creó instituciones financieras como el Banco de México y el Fondo Nacional del Ahorro, pero también durante su gobierno se dio lo que fue la matanza de Tlatelolco. Bueno, vamos a hablar de Díaz Ordaz. Fue un presidente bastante polémico, hizo muchas cosas buenas, la verdad, incluso él mantuvo hasta su mandato una tasa de crecimiento de un 3.3%, lo cual hasta hoy fecha no le hemos visto, ¿eh? López Obrador la mantiene en 0.3%, pero él, Díaz Ordaz la mantuvo en 3.3%. Realmente un crecimiento enorme para estas fechas, un crecimiento muy bueno. Fue el primer de los primeros países latinoamericanos que trajeron las Olimpiadas. ¿Okay? Realmente había un crecimiento. Díaz Ordaz fue un presidente duro, igual volvemos a lo mismo, fue un presidente duro, pero eso es lo que se necesita en nuestro país. Gente con carácter. En ese tiempo, pues realmente no había lo que fue en el 68, él estuvo más o menos desde 1964 al 70, más o menos estuvo él en el poder. Su peor error, obvio, pues fue lo de el problema que tuvo en el 68 con el grupo estudiantil. Fue el problema más grande que tuvo, pero no pero siempre vemos lo malo, siempre vemos, pues, obvio que fue un presidente que mató muchísima gente, que agredió a muchísima gente, sí, pero realmente todo lo malo borra, algo malo borra todo lo bueno que hizo. Simplemente mantener por debajo al dólar era muchísimo, les vuelvo a repetir. Hoy en día, a partir de él, nunca ha habido un crecimiento tan grande de un 3.3% a la alza en materia. Todo eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de, cuando estés viendo derecho bancario y bursátil, todo eso lo vamos a ver cómo es el crecimiento. Hubo un crecimiento del 3.3% a la alza. ¿Ok? Sobre la tasa de intereses. Realmente nuestro peso valía. Nuestro peso valía. Quiero comentarles algo y digo, ahorita lo vamos a ver por parte de los derechos humanos, por parte de sus garantías individuales. Fueron vulnerados sus garantías individuales, sus derechos humanos al grupo estudiantil. ¿Alguien me puede decir? Digo, yo entiendo perfectamente que fue un error haber mandado matar tanta gente. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Fue algo grotesco. Si lo vemos ahorita que están los derechos humanos, que están las redes sociales, fuera algo inmenso. Fuera algo tan grande que ya no se pudiera parar. Pero en ese entonces, pues bueno, lo podíamos tapar un poquito. ¿Ok? Lo podíamos tapar. Pero dígame, ¿realmente sí se le vulneraron sus derechos humanos y sus garantías individuales a todos los estudiantes? Claro que sí, sí se le vulneraron. Pero acuérdense que antes de que pasara todo esto, políticos estuvieron en constante plática con los grupos estudiantiles, con los jefes estudiantiles, pero ellos querían más y siempre quieren más y el país siempre va a querer más. Si nosotros, muchachos, permitiéramos o un Estado permitiera un movimiento tan grande como fue lo del 68, prácticamente estaríamos hablando de una revolución hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues si no podemos parar algo así, si simplemente se roban un carro y hay cámaras grabándote, o sales a la calle y te estás peleando con fulanito, ya te están tomando. O sea, hoy realmente si hubieses pasado eso, hoy fuera prácticamente una revolución. Hoy prácticamente estaríamos hablando de una revolución. ¿Por qué? Porque todo el mundo se enteraría de esto.
Díaz Ordaz tuvo que poner un alto a todo esto, tuvo que poner un estate quieto, ciertamente fue muy duro, sí, pero él es el país, él es la persona que tiene a cargo todo un estado completo. Imagínense las presiones que habían referente a todo ese movimiento contra él de otros países. Simplemente traer una olimpiada era que vinieran demasiados países y que estuvieran este relajo en nuestro país. ¿Cómo se podría hacer esto? Hasta él no pagábamos tenencias de nuestros coches. Hasta él. No se pagaba la tenencia de coches. No teníamos por qué estar pagando ese impuesto por tener un coche, pero hoy en día, pues bueno, ya saben que hasta por tener una ventana de más, se va a generar impuestos. ¿Ok? En la ley de construcciones van a empezar a haber artículos en el cual a ti te van a cobrar por ventana que pongas. Se oye raro, pero así va a pasar. Pero en ese entonces Díaz Ordaz pues tenía que manejar todo un país entero, todo un país entero. Entonces no podía permitir un problema tan grande como el 68. Era un movimiento que ya no lo podían parar. Se estaban uniendo todas las escuelas politécnicas. Es la única vez donde Poli y UNAM se unieron como una sola, como un solo poder, como un solo grupo de presión, que estuvimos viendo anteriormente los grupos de presión, como un solo grupo de presión, conforme empezaron a jalar a los industriales, empezaron a jalar a los campesinos. Entonces ya era tan grande ese grupo de presión que ya no lo podían parar y prácticamente iba a estallar una revolución o un golpe de estado en el país. Y obvio, no se puede permitir eso. Otra revolución o un golpe de estado devastaría totalmente a un país. Ya en esa actualidad, que era la modernidad, no se puede permitir algo así. Incluso lo hemos visto ahorita con lo de Ayotzinapan, prácticamente por ahí era lo mismo. También no se puede permitir un golpe de estado de unas personas que desestabilicen todo un país y una economía a todo un pueblo. ¿Qué es lo que hizo? Pues obvio mandó asesinar demasiado a gente. Fue excesivo su represión, sí, su represión sí fue demasiado agresivo. ¿Por qué? Porque no solamente los detuvieron, sino los estuvieron matando con tanques, con grupos militares. Sí, sí fue un poco excesivo su presión, pero creo fue bastante buena. ¿Por qué? Porque no podían desestabilizar un país. De ahí vamos a seguir con Luis Echeverría. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir algo de Luis Echeverría? ¿Algo bueno, algo malo? Chicos, chicas, algo de Luis Echeverría. Bueno, pues cuando llega Luis Echeverría al poder, empieza a haber un descontrol total. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que hay mucho poder y es cuando llega casi prácticamente nuestra primera devaluación. De todo lo bueno hasta Gustavo Díaz Ordaz que se llevaba, Luis Echeverría echa a perder todo. Él estuvo de 1970 a 1976. Digo, aparte de cosas buenas que hizo, pero su peor error fue la devaluación. Hubo una gran devaluación en México en el cual pues sí nos pegó durísimo y echó la culpa a Gustavo Díaz Ordaz por lo de la matanza del 68, le echa la culpa, pero no se da cuenta que realmente es un problema de él. Él, al endeudarse tanto, al querer ver un crecimiento enorme, empieza a vender cosas mexicanas, empieza a vender todo lo que tenga que ver con nuestro país.
para hacerlos empresas privadas. Hoy en día nos quedan muy poquitas cosas, incluso Pemex ya es privatizado, Comisión de Luz y Fuerza también por ahí ya son privatizados. Empieza a ver la privatización de todas nuestras empresas que realmente eran de México. Y obvio, cuando es de México, tú tienes una participación. Tú como mexicano tienes una participación y entonces tienes una muy buena estabilidad. Pero ese fue su error, pedir demasiado dinero y al darse cuenta que ya no podía pagar, hace lo que hasta Salinas de Gortari hicieron, una gran devaluación. ¿Okay? Hace su devaluación y deja endeudado al país. Pero ¿qué es lo que pasa? Para taparse las espaldas, pues mete a su compadre, a su amigo del alma como presidente, a José López Portillo, para que no se dé cuenta el país de tal error que está cometiendo. Mete a José López Portillo como presidente. José López Portillo le tapa absolutamente todo. Le tapa absolutamente todo, pero ¿qué es lo que hace José López Portillo? Empieza a ver de dónde sacar más dinero y ¿qué es lo que hace? Contrata empresas privadas, pero no para sus saqueos, sino para el bienestar de México y descubren yacimientos de petróleo. Empiezan a descubrir yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Al encontrar yacimientos de petróleo, otra vez nuestro país vuelve a crecer. ¿Ok? Aumentó el apartado burocrático que pues realmente empezó a haber más burocracia en las cosas. Se empezaron a crear más instituciones. Antes ibas y pagabas algo, ibas directamente y sin problema. Ahora no, ahora empieza a haber más burocracia y empiezan a haber más departamentos que tú le pagues a él le pague a él y así sucesivamente. Antes tú ibas y pagabas la luz y le pagabas directamente a ellos. Hoy en día pues tienen que pasar por un montón de filtros hasta que tú puedas realmente pagar. ¿Ok? Eso fue lo bueno de José López Portillo, haber encontrado esos yacimientos, haber invertido en eso para que nuestro crecimiento esté a la alza. Pero ¿cuál fue su error? Algo bueno también de José López Portillo fue que fue en sexenio mejor cuidado. ¿Por qué? Porque puso a su gran amigo, lo van a haber escuchado por ahí, al Negro Durazo. Lo pone como director de la Secretaría de Seguridad Pública. Le da todo el poder a él para erradicar asaltos y todo, pero él lo podía cometer. ¿Okay? Él tenía a cargo matones, él tenía a cargo gente que se encargaba de ese tipo, pero la seguridad, muchachos, estaba muy, muy buena la seguridad. Realmente ellos se asaltaban a gente rica, se dedicaban a robar a gente rica, se dedicaban a robar bancos, sí, pero realmente al pueblo lo mantenían un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque fue el sexenio mejor cuidado. En este momento los asaltantes le tenían más miedo a la policía que a nada. Si alguien encontraban robando porque no estaban dentro de su sector, a ver, vénganse para acá, aquí les va a pasar algo. Era la Dirección General de Seguridad, se crea la Dirección General de Seguridad, la cual él era prácticamente intocable. Por ahí deben de acordarse de la Policía Judicial. Bueno, pues en esa época estaba la Dirección General de Seguridad, que era la encargada de todo. Ellos dominaban desde sur a norte. ¿Okay? Entonces no había ningún tipo de problemas. ¿Okay? No había ningún tipo de problema. Fue el lugar más seguro. Fue uno de los lugares más seguros en nuestro país. ¿Por qué? Porque realmente había alguien quien estaba a cargo de
de nuestra seguridad. Realmente sí había una seguridad como tal, entonces por lo tanto no había tantos asaltos ni nada por el estilo. En esa época no se escuchaba de narcotráfico, no se escuchaba de nada. Fue el sexenio más seguro por la policía. ¿Okay? Realmente fue un sexenio muy, muy bueno. De ahí pasamos a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid viene a ser todo un caos. Realmente viene a ser un caos en el país. Todo lo que estaban haciendo, pues, se derrumba. Otra vez le vuelve a pedir prestado a Estados Unidos y bueno, pues empezamos a ver otro gran problema. ¿Okay? Empezamos a ver otro gran problema. Empieza a privatizar mucho más todavía todo lo que era del patrimonio mexicano, empieza a privatizar. En 1985 empieza a haber una crisis enorme, provocado de qué, muchachos. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue la crisis más grande de México en el 85? ¿El temblor? Exactamente, muchachos, muy bien, Carlos. Fue el temblor del 85. Fue la crisis más grande. ¿Por qué? Porque realmente no estábamos preparados. Si hoy en día no estamos preparados para un terremoto de esa magnitud, pues imagínense en el 85, pues mucho menos. Le pega tan duro, pero tan duro a Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal, le pega tan duro a Distrito Federal que se viene toda una crisis. ¿Por qué? Porque desde el Distrito Federal, o lo que es hoy Ciudad de México, se maneja todo. Se cae Televisa. Televisa manejaba casi el 80, el 90% de toda la visión de empresas, todo. Realmente Televisa manejaba todo ese tipo. Se cae Televisa Cuauhtémoc, cae Televisa. Al caerse Televisa empieza a haber un desfalco. Realmente empieza a haber un problema, un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tiraron a una de las mejores. ¿Por qué? Porque estaba Televisa Centro y Televisa San Ángel, pero todo lo manejaba Televisa Centro, junto, obvio, con el gobierno mexicano, con el que estaba hoy en la presidencia, lo manejaban. ¿Ok? Hubo una desestabilización brutal. ¿Okay? Se vinieron muchos problemas por la crisis y se endeuda con el pueblo. Y otra vez se vuelve a venir una crisis económica terrible. ¿Por qué? Porque le pide dinero excesivo a Estados Unidos y nuestra deuda externa se va a los cielos. Los intereses empiezan a estar por las nubes y ya no se puede. Sale Miguel de la Madrid Hurtado y entra nuestro querido presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual ve un país golpeado. Trae un país con una deuda enorme, el cual ya no la puede pagar, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra devaluación. Llega otra devaluación y esta devaluación nos pega tan fuerte, tan fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente, aparte de ser una devaluación, le quita 3 ceros a nuestros pesos. Entonces, ¿qué pasa? El dólar se va al cielo y ya hoy, hasta hoy fecha, no hemos podido alcanzar al dólar. Los que tenían millones pasan a tener 100, 200 pesos. Los de aquel entonces que tenían millones, pues llegan a tener 100,000 pesos. Los que tenían 2, 3 millones de pesos pasan a tener 300,000 pesos. Los que tenían 10,000 pesos en el banco, pues pasan a tener 100 pesos. Y así sucesivamente, el dinero mexicano se cae de una manera tan escandalosa y tan brutal que todo lo bueno que hizo Carlos Salinas de Gortari se ve opacado por la gran devaluación que tuvimos.
porque realmente uno de los presidentes que yo quisiera que regresara fuera Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque él, la verdad, nos abrió las puertas a todo. Simplemente haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para hacer el Tratado de Libre Comercio, con eso nos abre un panorama enorme y se acaba lo que antes le llamaban la fayuca. ¿Por qué? Porque ahora sí puedes traer cosas de Estados Unidos para acá y ya lo puedes comprar a precios accesibles. Realmente haber hecho ese tratado de libre comercio fue enorme. Fue una de los presidentes que hizo mucho más por el país. Hizo muchas ayudas para la gente necesitada. Creo que por ahí, no sé si conocen, hubieron tortibonos, la liconza prácticamente era barata. Okay, realmente sí hubo mucha ayuda con Carlos Salinas de Gortari, pero obvio con esa devaluación que tuvo, pues nos acabó. Ok, muchachos. Bien, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría, si tienen algún comentario, el día 11 su examen, muchachos, chicas y chicos. Es el día 11 de su examen. Igual ya saben, yo les voy a subir a plataforma todas las diapositivas para que las estén estudiando, que las estén trabajando, ¿ok? Las voy a subir a plataforma. ¿Para qué? Para que las puedan leer, las puedan trabajar. Todo lo que hemos visto aquí en las clases, de eso va a venir nuestro examen, hasta el presidencialismo en el poder. De eso es lo que vamos a hablar en nuestros exámenes. Hasta acá, muchachos, va a venir nuestro examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Así como vieron su examen que estuvo muy tranquilo, el parcial pasado, igual va a venir muy tranquilo, va a venir hasta partido en el poder, ¿ok? Y el presidencialismo. Hasta acá van a venir su examen, ¿ok? Hasta acá va a venir su examen. Todo lo que hayamos visto de los temas de grupos de presión, todo lo que tenga que ver con grupos de presión y partido en el poder y el presidencialismo, hasta acá va a venir su examen. Van a venir preguntas muy sencillas, nada más, es cosa de que ustedes vean bien las diapositivas, las estudien y con eso van a tener más que suficiente. ¿Ok? Ok, gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? Les digo, hasta acá va a venir su examen el siguiente sábado es su examen. Yo les subo en la semana todas las diapositivas, voy a tratar de subírselas el lunes para que ya las tengan a partir de lunes y las estén estudiando de lunes hasta el sábado. Tienen para poder estudiar y sacar muy buenas notas y poder pasar al siguiente parcial. Ahora sí, vamos a acabar con esto, con este parcial y nos vamos ya al segundo directo, ¿ok? Y a unas nuevas materias. ¿Vale, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen externar, decirme antes de que se termine la clase? Chicos, chicas, quiero comentarles que salieron muy bien en su examen, en sus exámenes la vez pasada, tuvieron muy buenas calificaciones, así que por lo tanto, sigan echando las mismas ganas como hasta ahorita, ¿vale? Profe, ¿va a subir algún cuestionario o elaboramos nosotros uno y lo mandamos o cómo? Lo van a elaborar ustedes, ¿por qué? Porque lo vamos a tener Ándale, como tarea, ¿vale? ándale. Lo vamos a tener como tarea. Les envío al final de la clase de hoy, como a las 3, 4 de la tarde, les envío, ya hicieron una tarea,
Acuérdense que yo les dejé una tarea al principio. Guarden bien esa tarea porque me la van a subir a plataforma junto con este pequeño cuestionario que van a hacer de 15 preguntas. Van a hacer un pequeño cuestionario de 15 preguntas. E igual, yo les abro un canal. ¿Para qué? Para que me suban su tarea. Por favor, traten de subirla a tiempo. Yo las abro. Les voy a abrir el canal el día lunes para que ya empiecen a subir sus tareas. Ok, van a hacer nada más un pequeño cuestionario de 15 preguntas, de todo lo que vimos, pero no les voy a pedir nada que no vengan en las diapositivas. Les voy a mandar las diapositivas a tiempo para que de ahí puedan sacar ustedes sus preguntas como tarea, ¿ok? Esas dos tareas las vamos a tener. La primera que hicimos, grupos de presión. Hicieron una pequeña tarea de grupos de presión, la vamos a subir al canal que yo les diga, junto con esta. Esa no la hice. Esa no hice esa. ¿Cuál? Hay que hacerla, todavía tienes tiempo, digo, no he abierto el canal, todavía tienes tiempo de hacerla. Es un pequeño resumen de grupos de presión, nada más un pequeño resumen. Ya lo tienes todo, ya vas a tener las diapositivas, de ahí puedes sacar un pequeño resumen y lo subes, ¿vale? Ok, gracias, maestro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? Porque se nos